¡Ay! ¡Algo se mueve! ¡Algo se mueve! Imagínense despertar con esta vista. ¡Ah! ¡Voy bien rápido! ¡Voy bien rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Hola amigos, nos encontramos en la ex hacienda de Chautla, en el estado de Puebla. Estamos más o menos como a 1 hora de Ciudad de México. Y en este video les vamos a mostrar todas las actividades que hay en este bonito lugar. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Amigos, estamos muy contentos porque es nuestro primer video del estado de Puebla y nos emociona muchísimo desbloquear un nuevo estado. Oigan, y pues en realidad es un lugar pequeñito, pero sí hay bastantes cosas que hacer y está súper bonito. La verdad es que vale mucho la pena que se den la vuelta. Para llegar acá nosotros hicimos 1 hora 15 minutos desde la Ciudad de México por la autopista, y si se vienen de la Ciudad de Puebla también es casi 1 hora. Está súper segura la carretera y los paisajes están divinos. Ahora sí que la aventura comienza desde la carretera. Alcanzamos a ver el Iztaccíhuatl, el Popocatépetl y el paisaje lleno de pinos. Y para llegar en transporte público hay que tomar un autobús hasta el pueblito más cercano, que es San Martín Texmelucan. ¿Sí, Texmelucan, bebé? Sí, Texmelucan. Y luego de ahí un colectivo o un taxi hacia acá. Y pues este lugar tiene bastante historia, ha pasado por muchísimas manos, fue casa de marqueses, escuela de agronomía, colegio militar y hoy en día pues complejo turístico. Bueno, más bien parque ecoturístico. Y pues primero lo primero, hay que desayunar. Justo antes de llegar a la ex hacienda llegamos aquí a un localito. Nos detuvimos por unas quesadillas hechas a mano. Yo me pedí una de tinga y José se pidió una de huitlacoche. ¿Lo conocen? ¿Alguna vez lo han probado? Básicamente es el hongo del maíz. Está muy bueno. Maíz azul más hongo del maíz. Pues provechito. Qué sabroso está el huitlacoche, ¿eh? Mira, pruébalo antes de que me lo acabe. Wow, qué rico. Ganó el huitlacoche. ¿Verdad que sí? Está buenísimo. Miren, también nos pedimos una de chicharrón prensado guisado en salsita. Se ve riqui cookies, ¿no? Pues qué rico y qué barato desayunamos. Les confieso que yo nunca había probado el huitlacoche, pero como vi a José que lo estaba disfrutando tanto, dije, lo voy a probar. Y wow, de verdad, ¿de qué me estaba perdiendo todos estos años? Pruébenlo, amigos, de verdad que está riquísimo. Primera recomendación, lleguen tempranito para que les rinde el día y además para que no les toque tanta gente. Entre semana la verdad es que normalmente está vacío, pero los fines de semana se llena muchísimo. A mediodía la verdad es que hasta se hace fila para subir al castillo. Así que directo y sin escalas, vamos a conocer el castillo. Miren, ahorita no hay nada de gente, pero los sábados y domingos la cola rodea todo el castillo. Por eso hay que llegar temprano. Hay cuidado con la cholla, que hay unas partes muy bajitas. Y pues la historia de este lugar se remonta a tiempos de la colonia. Al primer dueño de estas tierras lo llamaron el Marqués de la Sierra Nevada, justamente por las montañas nevadas, el Ista y el Popo. Y pues aquí les gustó para construir su hacienda. Vean nomás qué bonita vista. Ese que está ahí, amigos, es el Iztaccíhuatl. Y allá los pinos están tapando el Popocatépetl, pero se ve la fumarola. Qué increíble, ¿no? Wow, sí está muy bonito. Oigan, está padre que dejen entrar, aunque la verdad es que no hay mucho que ver adentro del castillo. El primer piso es una tienda de souvenirs. El segundo piso hay una exposición con fotografías del antes y el después de la remodelación. Y aquí el tercer piso, que es la azotea, es para contemplar la vista panorámica y sacarse la foto. ¡Foto! Y ahí les va un 360 de la vista desde acá arriba. Está muy padre que el castillo esté rodeado por un laguito. Y los balconcitos del segundo piso también están padres para las fotos, ¿eh? Este es el otro balconcito. José está en el de allá y vean, se ve padrísimo. ¡Hola! ¡Salúdame!
Y miren, a la entrada del castillo te toman una foto y ya cuando sales te la ofrecen y pues cada quien la compra ya si la quiere. Nos costó 110 pesos. La compramos para que la vieran, miren. Está bueno el fotomontaje. Y como dato curioso, este castillo es de tipo inglés, de hecho está inspirado en una casa de campo de Inglaterra, por eso los ladrillitos rojos y las 4 torres. Algo interesante es que mucha gente piensa que este castillo es la hacienda y se van sin conocer la verdadera hacienda. Miren, este edificio en realidad es la ex hacienda de Chautla. Hoy en día es un hotel, se lo dieron de concesión a Hoteles Misión y todo este jardín se dice que fue inspirado en Versalles. Antiguamente las haciendas tenían una casa señorial que era donde vivía la gente, donde estaban los cuartos, la cocina, todo. Y a esta parte le llamaban casco. Y justamente lo que más las distingue es los enormes jardines. Bueno, pues ahora sí, ya que nos tomamos fotos sin gente en el castillo, lo siguiente que les recomendamos es que tomen el recorrido guiado por la hacienda. Es de propina voluntario y sale cada hora. Pues básicamente es una caminata por toda la hacienda para conocer la historia y datos curiosos de este lugar. Pues vénganse, vamos a ver qué aprendemos. Oigan, y algo bien interesante es que muchos de los árboles que vemos aquí en la zona son eucaliptos. Se pensaba que iban a ayudar como a ahuyentar las plagas, pero no, amigos, todo lo contrario, son una especie invasora que no permite que otros árboles de la región crezcan a sus alrededores. Estos árboles fueron traídos de Australia a nuestro país y a otros países por engaño. Cuando trajo sus plantíos a México y otros lugares decía que quien plantara de estos árboles alrededor de sus ranchos, casas, haciendas o caminos no serían alcanzados por ninguna bacteria, que eran árboles que formaban barreras. Pero es mentira, es un árbol que erosiona mucho la tierra porque consume mucha humedad y produce muy poco oxígeno. Entonces ahorita hay todo un programa en el que se está reforestando con ahuehuetes, que sí son nativos de aquí. Antiguamente todas estas eran las caballerizas, pero apenas hace unos años, en 2012, se acondicionaron y ahora son los cuartos del hotel. Y miren, este es el árbol de los colgados, porque se dice que aquí cuando atrapaban a un ladrón, aquí los colgaban, amigos. Oigan, y en cuanto a vestimenta, les recomendamos que se pongan bloqueador, se traigan sombrerito, ropa cómoda y no se les olvide un suétercito o chamarra ligera. En la mañana nos hizo un poquito de frío, ya llegando aquí ya nos dio calor, pero para ese fresquecito de la mañana. Miren, todos estos chiquitos son para reforestación, son ahuehuetes. Nada que ver, ¿verdad? Con los enormes, con los ya gigantes. Este que tenemos aquí al lado es el ojo de agua de donde sale toda el agua de la laguna. Aquí solamente uno puede entrar si viene en el recorrido. Son ecosistemas protegidos que no dejamos que la gente venga sola, porque mucha gente no respeta, lanzan piedras, basura, arrancan las plantas. Por eso no dejamos que la gente venga sola. La verdad está bien que lo protejan porque luego la gente viene y hace sus destrozos y pues es algo súper importante. La fuente de agua. ¿Y esta agua de dónde viene? O sea, ¿de pues qué? Se presume que son deshielos de los volcanes porque toda la vida está. ¿La de Lista, del Popo, de todos esos? ¿Y esa se puede tomar así directo? Sí se puede, nomás que pues, puede haber alguna reacción, pero la gente que no está acostumbrada. Aquí comenzamos a entrar a lo que es la zona de manantiales visibles. Ahí donde están esas truchas, al lado ahí se ve cómo está naciendo el agua. Wow. Ahí se ve cómo está saliendo el agua, moviendo las arenas volcánicas. Antes que fueran construidas las presas, su nombre original de la hacienda era Chiautla, que significa en agua zona pantanosa con yacimientos de agua. Todas son truchas. Truchas por todos lados. Miren, el pececito que tiene como azulito es la trucha arcoíris, la blanquita es la albina, la que tiene como puntitos es la asalmonada y el naranja es una carpa koi. El más grandotote es una carpa herbívora, es la más grandota. El pez koi no debería estar aquí, realmente es una especie de otro país, una especie invasora. ¿Conocían este rinconcito secreto? De verdad, no se vayan sin conocerlo, está muy bonito. Miren, este es un sauce llorón, es un árbol chino, lo trajo Porfirio Díaz en sus tiempos. Y este de acá son los famosos ahuehuetes o tules. También bonitos, ¿no? Miren, esos ahuehuetes y los grandotes son eucaliptos. ¡Asu!
No olviden traerse repelente para insectos. Vean, quién sabe qué moscote ya me picó. Tengo varios piquetones. Y cuando acabe el recorrido, vale la pena que regresen al casco de la hacienda, al Hotel Misión, para que conozcan la cocina de Talavera. Miren nada más qué chulada. Está súper, súper bonito. Imagínense una cocinita de estas en su casa. ¡Wow! Básicamente es una representación de una cocina tradicional y Talavera, porque Puebla, esta artesanía es muy representativa de este estado. ¿Y qué tal estas ollotas de barro? ¿Qué quieren que José les prepare? ¿Un molito poblano o qué? Yo... Al ladito de la cocina está la capilla. ¿Quieren verla por dentro? ¡Sí! Está chiquita pero bonita. Aquí lo interesante es que prácticamente todas las haciendas tenían su propia capilla. Y por aquí tenemos la famosa fuente de las Tres Teresas. Como les dijimos, esta hacienda pasó por muchísimas manos, también por políticos, entre ellos un ex gobernador de Puebla, quien mandó a hacer esta fuente que representa a su esposa, a su hija y a su nieta, las Tres Teresas. Vénganse, vamos a ver qué hay acá arriba, la terraza de las doncellas. Y no se preocupen, aunque no sean huéspedes, pues uno puede pasar aquí a las áreas comunes. Ahí si les dicen algo, les dicen que van al restaurante. Wow, así me siento en Versalles. Oigan, las nieves de garrafa que están aquí en el jardincito del hotel, muy recomendadas, ¿eh? La de limoncito con Miguelito. ¡Uy! Bien sabrosa. Ya vamos camino a hacer otra de las actividades favoritas de Rubí, la tirolesa. ¡Sí! ¿Emocionada? ¡Sí! ¿Tú? ¿Emocionado? ¡Sí! Nah, esta no se ve alta, la verdad. No, se ve bien cortitita. Vamos a ver qué tal. Eucaliptos por todos lados, amigos. Estamos infestados, plagados. Ya nomás nos faltan los koalas por aquí. ¿A poco los koalas viven en los eucaliptos? Sí. Comen la hoja del eucalipto. Por eso huelen rico. Ay, ni los conoces, mentiroso. Ya nos andamos equipando, amigos. Ya saben que la seguridad ante todo. Qué parejos. Hay que caminar para llegar hasta el punto de lanzamiento. Vean este nopal. Wow, está como muy larguirucho, ¿no? Ay, está pesadita la subida. Espérame, baby. Espérame. Ya casi llegamos, ya estamos aquí. Ya veo ahí la base. Vente. Pues listos o no, allá vamos, amigos. ¡Woo! Ay, pues ya saben que José siempre me manda de conejillo de indias, así que yo voy a ser la primera. ¡Vámonos! Uno se puede lanzar incluso de cabeza, pero como iba a grabar Rubí para TikTok, dijo, nana, normalita. ¿No se cae, oiga? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Suelta. ¡Ay! ¡Ay, mero! Eso, ahí está. ¿De dónde me agarro, qué? De aquí de esta ¿Aquí? sintónica. Sí, pero espérame, aguántame que jalen el cable. Muy bien. 250 metros de longitud, 7 de altura. ¡Vámonos, amigos! ¡Ah! ¡Yay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los pies! ¡Oh, no manches! ¡Wow! ¡Oh, el castillo! ¡Uy, voy bien rápido, voy bien rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Sentí que iba como cohete, Wow, en serio está increíble, sobre todo cuando se ve el lago y el castillo así desde arriba y tú vas volando. Muy recomendada. La verdad, al principio yo sí me asusté por los árboles, pensé que iba a chocar, pero no, amigos, no se preocupen, todo está fríamente calculado. Ay, yo no sé a mí qué me dio más risa, si los gritos de José o que venía con toda la panza de fuera. Perdón, baby. No, ni me fijé, yo Te amo. estaba muy nervioso y ni me fijé de la panza.
Oigan, pues tanta caminata, aventura extrema, historia, ya dio sed, amiguitos. Venimos por un juguito y luego hay promoción, hay que aprovecharlo, 2 por 200. Un juguito chiquito, pequeñito. Acá también venden chilaquiles. Pues sí están buenos los chilaquiles para quitar el hambre, pero la verdad le recomendamos más las quesadillas hechas a mano de los puestecitos de afuera. ¿A poco no es una bella vista? Un castillito con una micheladita. Miren, en total, adentro de la ex hacienda hay 3 lugares en donde pueden comer. El restaurante del Hotel Misión, el área de los chilaquiles aquí en los puestecitos y aquí atrás del castillo hay otro restaurancito. Oigan, José bien grosero, ya casi se le acaba y no les dijo ni saludcita ni nada. A su salud, amigos. La gloria. Ay. En cuanto a alimentos y bebidas, sí se permite la entrada de alimentos, incluso de bebidas alcohólicas, pero con moderación. De hecho, hasta hay banquitas para que uno venga a hacer aquí su picnic con vista al laguito. ¿A poco no está bien chula la combinación de colores de que el naranjita, el verde, el reflejo del lago? ¡Wow! ¿Qué tipo de flor será esta? Está muy bonita, ¿no? Órale. Y este otro, ¿qué será? Parecen como... ¡Ay! Está medio fangoso. Parece como si fueran los que salen los lirios, ¿no? Tan curiosones. ¡Ay! Imagínense que se vaya cayendo Rubí de aquí. A la Edgar se cae. ¡Ya, güey! Otra de las actividades imperdibles aquí en la ex hacienda de Chautla son las lanchitas, amigos. Ya nos pusimos los chalecos. ¡Vámonos! Nos comentan que antes las lanchas eran de pedales, pero ya las cambiaron por remos. De hecho, aquí se ve que las sellaron, le quitaron los pedales. Está bien, más divertido para poder decir remaremos, remaremos. Pues rémale, pues. Remaras. ¡Órale! Ándale, pues. Pero ayúdame. Oigan, aquí sí, obligatorio que los dos remen, porque si no, miren, Rubí ya dejó de remar, solamente estoy remando yo y vueltas y vueltas. Vueltas y vueltas, porque Rubí no rema. Pero mira, les estoy regalando un 360. No, hombre, qué bonito. Mira, tú síguele, síguele. Vamos a dar vueltas hasta que vomitemos. No. ¡Vuelta! 360, 360. Vean Vomitar. qué bonito se ve el castillo. Vomitar. No. Eso sí, amigos, agarren bien sus celulares porque son 10 metros de profundidad. Si se les cae, olvídense. Adiós, celular. Adiós, celular. Aquí las truchas los agarran para comunicarse por WhatsApp entre ellas. Pónganse truchas y no suelten los celulares. Chale, remaremos, remaremos, remaremos. Bebé, rema, estamos dando vueltas. No, sí estoy remando. O sea, que tú estés más fuerte no significa que yo no esté remando. Vean nada más qué bonita vista, así se me dan ganas de remar. ¡Ay, qué bonito está! Oh, qué bonita postal. ¿Quién está más bonito, José o el castillo? José. Ay, qué bonito, qué bonita mi vista el día de hoy. Foto, foto. Oigan, y como dato curioso, este lago es totalmente artificial, pero la fuente de agua es un manantial natural. Viene de un ojo de agua. Está totalmente prohibido nadar y se ve verde no porque esté cochino, sino porque pusieron una microalga que ayuda a que la trucha se reproduzca más. Tiene ese color verde porque se le siembra una microalga para proteger los peces de los rayos solares y le sirve también para oxigenarse. Por eso se ve verde, no es porque esté cochina. Wow, ¿qué tal esos pastizales gigantes, Qué bonitos están. Chautla. Vámonos, que ya se nos acabó la media hora. Miren, y acá al ladito de las lanchas, toda esta área es para las casas de campaña. Y aquí hay un espacio para hacer la fogatita. Yo creo que va a estar padre acampar aquí, También hay un área de asadores, pero estas se rentan, tienen costo adicional, amigos. Ya si no quieren pagar un asador, pueden traer su propio anafre o su mini asadorcito. Hay gente que lo trae.
Está bastante interesante la historia. Al parecer todo el mundo quería quedarse con estas tierras, pero el más vivo fue un inglés llamado Thomas Gillow, que se casó con la marquesa que era dueña de todo esto. Misteriosamente la marquesa se murió, pero el inglés no pudo quedarse con todas estas tierras, entonces se casó con la hija de la marquesa, con su propia hijastra. Misteriosamente también la hijastra se murió y fue así como este inglés se quedó con todo este terreno. Y justamente este último matrimonio de la hijastra con Thomas tuvieron un solo hijo. Él fue el que construyó este castillo y pues en su honor se quedó como Castillo Gillow. Oigan, y en cuanto a hospedaje, realmente es un destino que se puede recorrer en un solo día, pero si se quieren quedar a dormir, hay 3 opciones. Como ya vieron, pueden acampar, está el Hotel Misión, o la tercera opción están estas cabañitas, que la ventaja es que tienen una vista increíble al castillo y al lago. Imagínense despertar con esta vista. ¡Ay, qué bonita vista! Oigan, y otra cosa que nos gustó de este lugar es que es pet friendly, si aceptan a los perrijos. Eso sí, muy importante, siempre tráiganlos con correa y tráiganse bolsitas para sus poposillas. Levántenlas, no sean cochinos. Y no nos podíamos ir de Chautla sin pescar. Aquí mismo te rentan la caña, te dan carnada y también un permiso para poder hacer la actividad. Oigan, y déjenme les cuento el chismecito. José siempre ha tenido ganas de aprender a pescar. Ya lo he intentado 2, 3 veces, pero nomás no. A ver si hoy es el día de suerte. A ver si hoy sí me enseñan bien. A ver si hoy sí pesca algo. Lo padre es que aquí a uno, si no sabe nada, como nosotros, pues le ayudan. Don Max el día de hoy es que quien nos va a dar ahí los trucos para pescar un tiburón acá. Nomás le hizo bolita y lo encajó, ¿ah? Sí, no se cae. Y hay que amasarla para que no te quede recalcada. Ah, muy bien, muy bien. Y así. A ver, lo voy a aventar, pues. Venga, tú puedes. ¡Qué divertida! De hecho, amigos, el lago se divide en 2 partes. De aquel lado es pesca deportiva, hay lobina y carpa. Esa, si uno la pesca, la tiene que volver a soltar. Y de este lado, donde estamos nosotros ahorita, es pura trucha. Lo que pesquemos, nos lo quedamos, amigos. Nos lo vamos a comer. Ay, ¿Ya pescó algo? No, ya se me quedó. Ah. Ya lo tumbé más bien. Aquí nos dicen que depende mucho también del estado de ánimo. Hay que estar tranquilo, sereno, tener mucha paciencia. Ya le quité la mochila para que se relaje. ¡Sal, trucha! No. Digo, sal, trucha. Zen, flojito y cooperando. Ven aquí, truchita. Tengo hambre. Truchita, truchita, truchita. Vamos a ver si yo tengo más suerte. Pues no, amigos, tampoco quisieron conmigo. Ahorita nos vamos a mover de locación a ver si más adelantito tenemos más suerte. Por cierto, la renta del equipo es ilimitada por todo el día, así que si son pacientes pueden empezar a pescar desde tempranito. Eso sí, todo lo que saquen del lago se tiene que pagar, se cobra por kilo de trucha. Si sacan una trucha ya no se vale regresarla, porque si la regresan solamente se va a morir, es como desperdicio. Entonces todo lo que pesquemos nos lo llevamos o nos lo comemos. Mejor no la comemos. Mejor no la comemos. Acá es un espacio más reducido. Venga, baby, si no, no vamos a comer hoy, ¿eh? Ya tengo hambre. Ya pesqué, pero una alga. No, bebé. Al cabo, seremos vegetarianos el día de hoy. ¡Ay! ¡Algo se mueve! ¡Algo se mueve! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hago ahora, señor? Y así. Dice que no lo pongas en la tierra. ¿Dónde lo pongo o qué? Ahí. Ahí. Hoy sí vamos a comer, lo logramos. Bueno, yo voy a comer, bebé, no sé tú, pero... Ay, péscame algo. A ver, pues voy a pescar algo para ti. ¡Ya agarró otro! ¿Tan rápido? ¡Hoy andas de suerte! ¡Andas de suerte! Hoy no nos moriremos de hambre. Oigan, pues la verdad es que muy recomendado este lugar para aprender a pescar, porque hay muchísima trucha. Ahora sí que uno pesca porque pesca. Bueno, eso digo, ya no he pescado nada.
¡Andas de suerte! Triple suerte. ¿Qué tal mi tiburón? Y pues la mayor ventaja es que aquí Don Max nos ayudó a prácticamente todo, nos enseñó, y después de pescarlas también hay que aprender a quitarles el anzuelo, a mantenerlas frescas. Todo un arte, amigos, todo un arte. Pues el día de hoy va a estar bueno el banquete, ¿eh? Uy, sí vamos a comer. A ver, ¿cuánto? ¡Ah, su! 2,5 kilos. 2,6 kilos pescamos, amigos. No, pues sí estuvo buena la pesca, ¿eh? Y aquí mismo pues ya no lo limpian ni nos lo filetean. Bueno, vamos a filetear uno y los otros dos los vamos a freír. Y así. Oigan, pues sí estuvo muy divertida la pesca, pero sí estuvo algo carita, ¿eh? Fueron 150 pesos de la renta del equipo y todo eso, y casi 500 pesos de lo que pescamos, de los 2,5 kilos de trucha. La verdad es que no dimensionamos, nosotros nada más estamos de que, pues otro. Así que acuérdense, lo que pescan lo tienen que pagar, ya no se vale regresar las truchas al agua, porque se mueren y pues es un desperdicio. En cambio, las lobinas y las carpas que están del otro lado del lago, las que son para pesca deportiva, esas son más aguantadoras. Por eso las atrapan y pues sí les pueden quitar el anzuelo y regresarlas. Esa sí es totalmente recreativo, para diversión. Pero pues cada quien tiene que traer su equipo. Ahí sí no hay renta de cañas para pesca deportiva. Oigan, y pues ahí les va un 360 del lugar. Como les decíamos, por la verdad es que está chiquito. Literal, el bosque que queda, pues es esto que se ve. Por acá está la casita donde se rentan todas las actividades, los puestecitos de comida. Allá están las cabañas. Por acá está el castillo. Allá atrás están las lanchitas. Por allá está la tirolesa. Y allá arriba está el Hotel Misión. Oigan, pues por andar pescando truchas ya no alcanzamos a comer en el restaurancito del castillo, así que nos venimos al restaurante del hotel. Para comer nos pedimos unas chalupas poblanas, que prácticamente es una tortillita de maíz con manteca, salsita y carne deshebrada. Por acá tenemos lengua con pipián, se ve bien bueno este. Y yo también me pedí para probar una sopa de quintoniles. Es una hierbita típica de acá de Puebla y también tiene como elotitos. Se ve bien, ¿eh? Provechito. Es un sabor nuevo para mí, pero está rico, me gustó. Ahí va el avión, ahí va el avión. ¿A qué dirías que sabe el quintonil? Como una espinaca. Está buena. Fíjense que el pipián verde, así solito como que no me encantó, pero ya combinado con la lengua, sí le queda, ¿eh? Sí saben combinar esto. Me encanta la lengua. Por cierto, en cualquiera de los dos restaurantes está la opción de que te preparen la trucha que tú pescas. Aquí nos cobraban 200 pesos por pieza, se nos hizo algo carito. Así que José dice que mejor él la prepara en la casa. Vamos a ver qué tal le queda. Pues bueno, amigos, ya va siendo hora de despedirnos. La verdad es que les recomendamos muchísimo venir. A pesar de que es un lugar muy chiquito, está muy bonito y sobre todo es muy divertido. Hay muchas actividades. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, caricias, abrazos. Hasta la próxima. Adiós. Vámonos, que nos pican los mosquitos. Amigos, pues ya en casita voy a preparar la trucha de dos maneras. Una en la freidora de aire y otra en el puro aceite. Vamos a ver cuál le gusta más a Rubí. Qué ricas se ven, ya me las estoy saboreando. Ya acuérdense que Don Max nos las dejó súper limpias. Ya nada más le dimos una enjuagadita, listas para cocinarse. Para las fritas al aceite hay que echarle ajito, amigos, para que agarre un buen sabor. Mucho ajo. Y voilà, así quedó el pescadito frito. ¿Qué tal se ve, amigos? ¿Qué tal se ve? Y como la trucha no cabe en la freidora, amigos, pues vamos a hacer postas. O sea, en pedacitos. El pescado no se serrucha, amigos, sino que se agarra un cuchillo bien filoso y de un solo golpe se hace así. ¡Oh! ¡Fail! Toma dos. Ándale, así merengues. Como mi cuchillo no está tan filoso, pues terminamos de partirlo con unas tijeritas. Hacemos un cortecito y listo, postas de pescado. Y así quedó la de la freidora de aire, las postitas separadas. También se ve muy bien, ¿no? Pues provechito, amigos, la verdad es que quedó delicioso. Creo que quedó mejor en la freidora de aire, ¿eh? ¿Te gustó más en la freidora? Sí, está muy bueno. Miren, aquí ya me
desmenucé un pedacito, ya me hice una tostadita, un poquito de limón. Hoy se me hizo agua la boca, salsita esta de chile de árbol. Ya los antojé, ¿verdad? Pues ahora sí. Muy rico. José se sacó un 10. ¡Un 10! Muy, muy rico, amigos. Sí, ganó la freidora de aire.